Hola, en este video estaremos viendo el periférico de conversor analógico digital presente en el microcontrolador ADMEA 328. El periférico ADC o conversor analógico digital va a ser el periférico que nos va a permitir comunicarnos con el mundo real. El microcontrolador internamente se maneja todo en binario, en digital, pero en nuestro mundo real no es tan así, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener señales que quiero ingresar de temperatura o señales de diferentes características como sonidos, mediciones, ¿sí? Que deseo incorporarla en mi microcontrolador. ¿Cómo puedo hacerlo si esas señales que provienen son analógicas? Por medio de este conversor, que es el conversor analógico digital, en el cual yo tengo una señal de índole analógica, como la señal azul que vemos aquí, y yo la cuantizo y la transformo en digital. Por ejemplo, si utilizo una conversión a 2 bits, como la que vemos aquí, podemos ver cómo se establecen distintos niveles de cuantización, en donde la señal analógica es convertida en valores numéricos binarios, o sea, en un formato digital. Entonces el conversor analógico digital va a ser el periférico encargado de realizar esta función. Convertir la señal analógica, que esa señal analógica, como yo les decía, puede venir de un sensor de temperatura, puede venir de una resistencia variable, puede venir de algún circuito electrónico que genere una tensión que yo quiero convertir en digital para ser procesada por mi microcontrolador. Diferentes opciones que pueden surgir en la utilización de los diferentes proyectos. Entonces, este conversor es muy útil justamente por esta posibilidad que nos permite transformar todo lo que es analógico a digital. Obviamente, ese valor digital que se convierte posee algo que nosotros llamamos una resolución, ¿sí? Recién en el ejemplo anterior, de la diapositiva anterior, veíamos que la resolución era de 2 bits. Por lo tanto, yo podía solamente tener 4 escalones, ¿sí? La resolución del conversor va a ser la cantidad de bits que nosotros poseemos y me va a dar el paso mínimo, o sea, el escalón mínimo que posee mi conversor. Entonces yo tengo el paso mínimo, el escalón mínimo que tiene mi conversor va a ser la tensión de referencia, o sea, cuál es la tensión con que trabaja mi conversor. Tensión de referencia nos referimos a la tensión total con que trabaja mi conversor, el rango total, divide la cantidad de escalones que va a estar dado por el número de bits de la resolución del conversor. Por ejemplo, yo tengo un conversor de 8 bits y tengo una tensión de referencia de 5 volt. O sea, ¿qué significa una tensión de referencia de 5 volt? Que los valores de 0 a 5 volt van a ser transformados en valores digitales. Calculamos cuál sería el paso mínimo y me estaría dando una resolución de 19 milivolts. En cambio, si yo tengo un conversor de 10 bits con una resolución de 5, una tensión de referencia de 5 volt, el paso mínimo va a estar dado en 4,8 milivolts. Este caso es el caso que poseemos en el microcontrolador ADMEA 328, que tenemos un conversor analógico digital de 10 bits, con posibilidad que lo podemos utilizar también en 8 bits. Nuestro conversor utiliza un conversor de aproximaciones sucesivas. Si yo tomo el ejemplo con tensión de referencia 5 volt, ¿sí? Lo que hace el conversor de aproximaciones sucesivas es al número de 10 bits darles pesos determinados a cada bit. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos el ejemplo de un conversor de 10 bits, tenemos que los distintos bits van tomando un peso que está relacionado con la tensión de referencia que nosotros estamos utilizando. Todos múltiplos de 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 bits y tengo una tensión de referencia de 5 volt, cada peso va a tener una correspondiente tensión, corresponde a una tensión determinada. Por ejemplo, el bit de mayor valor corresponde a la mitad de la tensión. Por ejemplo, si yo tengo 5 volt, la tensión va a ser 2,5, y el bit de menor peso, el menos significativo, va a tener el menor paso de tensión posible, que como habíamos calculado es 4,8 milivolts. Si yo tengo un ejemplo de una conversión de un número digital, imagínense que yo convertí un número con la tensión de referencia de 5 volt y me dio el número en binario que vemos aquí.
Si yo observo este número binario, cada valor corresponde a un peso en tensión. Cada valor corresponde a un peso de tensión que está dado por los pesos establecidos más arriba. ¿Y cuál es la tensión representada por ese número en binario? Bueno, tengo que sumar todos los pesos activos y me da que es una tensión de 3,53 volt. Sumamos los pesos activos representados por los 1 y vemos el valor. Ahora, ¿cómo hace para llegar a ese número en binario? Nuestro conversor, que es un conversor de aproximación sucesiva, lo que hace es tomar el valor al dato analógico que yo quiero convertir. Tengo un clock digital que va a ir generando los pulsos. Una vez que se hizo la adquisición del dato analógico, adquisición significa cargar la entrada para poder tomar el valor a transformar, a convertir. Internamente el periférico posee un conversor de digital analógico. ¿Qué es un conversor de digital analógico? Algo que va convirtiendo un número digital en analógico. Esta conversión digital analógico va a generar una tensión de comparación. La tensión inicial de comparación va a ser tensión de referencia dividido 2. La del bit más alto, 2,5 volt. Vamos a comparar esa tensión de 2,5 con respecto a lo que ingresó. Y si esa tensión es menor o igual, colocamos en el bit correspondiente un 1. Como esa tensión era menor o igual, quedó un 1, el valor de comparación anterior queda fijado con el valor que obtuvimos. Y ahora sumamos a ese valor de comparación, le sumamos el nuevo paso de comparación. ¿Sí? Nos movemos, estábamos parados aquí, nos movemos ahora aquí. Y le sumamos el nuevo valor, valor de referencia dio 4, sea 1,25 volt, al valor de referencia anterior que teníamos. ¿Sí? Nosotros teníamos 2,5 volt, le sumo el nuevo valor, 1,25. Y obtengo una tensión de comparación de 3,75 volt. Comparo ese valor con el dato analógico que acaba de ingresar. Como vemos que 3,75 no cumple, que es menor o igual que 3,7, ¿sí? Coloco un 0 en el valor que estoy generando, valor digital que estoy generando. Paso al siguiente paso. El valor de comparación anterior quedó en 2,5. ¿Por qué? Porque en el paso anterior la tensión de comparación me generó un 0, entonces no se guarda ese valor, sino se vuelve al anterior. Y volvemos a sumarle la nueva tensión. Creamos una nueva tensión de comparación y comparamos. En este caso se da que 3,125 volt es menor que 3,7 volt, por lo tanto coloco un 1. Ese 1 va a hacer que la nueva tensión de comparación anterior se mantenga, un 3,125. Le sumo un nuevo paso y comparo. Nuevamente se cumple que 3,43 volt es menor que 3,7. Coloco un 1 y procedo de la misma manera. Guardo el valor de la comparación anterior y le sumo un nuevo paso. Comparo nuevamente. 3,59 volt sigue siendo menor que 3,7 volt, por lo tanto coloco un 1. Paso nuevamente al siguiente paso. Guardo el valor de la comparación anterior. Sumo el nuevo paso. Comparo. Nuevamente me da que 3,67 es menor que 3,7 volt. Coloco un 1. Paso al siguiente paso de comparación. Sumo. Me da 3,71. Ahora vamos a ver que 3,71 no va a cumplir con la condición de ser menor. Por lo tanto agrego un 0. Y no guardo este valor de comparación anterior, sino guardo este de aquí porque me dio un 0. Vuelvo para atrás y le sumo un nuevo paso. Sumo un nuevo paso. Sigue siendo menor que 3,7. Coloco un 1. Paso al siguiente paso. Ese valor pasó a la variable de comparación. Le sumo un nuevo paso. Obtengo el valor de comparación 3,701. Obviamente me estoy pasando, es mayor que 3,7, por lo tanto no cumple con la condición. Coloco un 0.
conservo el valor de comparación anterior, ya que me dio un 0, sumo un nuevo paso, obtengo este valor, que es 3,69, es menor que 3,7, y obtengo un valor. Este valor que acabo de obtener es el resultado de la conversión por aproximación sucesiva. Voy aproximando el valor, sucesivamente achicando los pasos, hasta que obtengo el valor más cercano. El valor que yo obtuve de conversión está escrito aquí en binario, y no es exactamente 3,7, sino es el valor comprendido aquí, para una tensión de referencia de 5 volts. Esto que acabamos de ver aquí es lo que conforma el periférico ADC de nuestro microcontrolador. Podemos ver en rangos generales, en equivalente. Si lo empezamos a ver un poquito más en detalle, podemos ver que vamos a tener una lógica de conversión donde aparece el DAC, que es el conversor digital analógico que va generando la tensión de comparación, el comparador que voy comparando, y ese comparador es el que me da a la orden, a la lógica de conversión, para establecer el valor de resultado que va quedando. El valor de resultado se guarda aquí en ADC Data Register, que es el resultado de la conversión. El inicio de la conversión puede venir de distintas maneras. El periférico de la Almena 328 me permite elegir de dónde voy a venir la fuente de conversión. Yo puedo tener una fuente de conversión que proviene de la orden por algún otro periférico, por ejemplo de un timer o de una interrupción externa, o le puedo dar la orden en forma manual por medio del bit ADSC, ¿sí? Inicio de conversión. Entonces es decir que la lógica de conversión le doy la orden de ahí para que arranque la conversión. Si yo no le doy la orden de aquí, también se la puedo dar para que sea en formato auto trigger, para que se genere la orden por medio de un evento que están descritos aquí en la tabla que tenemos aquí abajo. Acá podemos ver que seleccionando la configuración de estos bits, yo puedo elegir, por ejemplo, que la conversión se arranque antes del desbordamiento del timer 1, o antes del desbordamiento del timer 0, o ante la comparación de canal A o canal B, del timer 0 al timer 1, o ante una interrupción externa, line 0. Son distintas opciones que yo puedo seleccionar para que arranque el inicio de la conversión. Esa conversión va a estar regida por un clock, una velocidad de conversión, en donde obviamente va a presentar un prescaler. Recuerden que un prescaler era un divisor. Un prescaler es un divisor de frecuencia. Entonces yo puedo elegir entre distintas frecuencias, entre distintas divisiones de frecuencias, para ver cuál va a ser la frecuencia que va a trabajar mi clock. ¿De qué va a depender la elección de esa frecuencia de mi funcionamiento de mi ADC? Justamente de la capacidad de entrega de energía de la fuente de la señal analógica. Si yo tengo una señal, un elemento de alta impedancia de salida en lo que es la señal que me genera en forma analógica, el periférico ADC le va a costar adquirir esa señal, entonces va a requerir más tiempo, se va a tener una constante de tiempo más larga, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Va a tener una constante de tiempo más larga, entonces yo voy a tener que poner una frecuencia, un divisor de frecuencia más grande para que los tiempos sean más lentos, para que el periodo de adquisición de la señal sea más lento. ¿Cómo elijo cuánto el divisor? Bueno, voy a tener 3 bits especiales para selección justamente del prescaler que me permita dividir la frecuencia de origen a la frecuencia de utilización del clock, del ADC. Nosotros vamos a tener que alimentar en forma particular al módulo analógico por medio del pin ABCC. También el microcontrolador permite una entrada a REF por si yo requiero ingresar una tensión de referencia específica. Pero debemos tener muy presente que la alimentación del módulo analógico está incorporada en un pin especial. La tensión de referencia, entonces yo la puedo tomar por la alimentación del módulo, del periférico ADC. La puedo tomar por medio de
a ref, que es una tensión de referencia en particular, o también la puedo tomar de una referencia interna que el micro Almega 328 posee de 1,1 volt. Tener muy presente que si yo estoy ingresando una tensión de referencia por Arref y llego a conectar la tensión por fuente, aquí, se va a generar un camino que si estas dos tensiones son diferentes, se va a generar un cortocircuito y puedo llegar a romper el periférico. Entonces tener mucho cuidado de cuando hago referencia a tensión interna o tensión de fuente y otra, cómo están referenciadas las tensiones para poder usarlas correctamente. La tensión de referencia, como todos los demás elementos, son configurables por un par de bits que me van a permitir trabajar con una tensión de referencia externa, tensión de referencia de alimentación o tensión de referencia de 1,1 volt. Luego aparece lo que sería el ciclo de conversión. ¿Cómo va a ser el ciclo de conversión de nuestro periférico? Si yo consideramos un diagrama temporal de simple conversión, que sería simple conversión, yo mando la orden para que se realice una conversión únicamente. Y después puede venir otra conversión si le doy nuevamente la orden. Va a tener toda una etapa de adquisición de la señal. Luego van a venir 10 ciclos de reloj que corresponden a los 10 bits, a la conversión de 10 bits del conversor. Y luego va a venir una etapa de fin de conversión, donde se descarga el sistema, el capacitor de adquisición para la nueva conversión. Cuando es la primera vez que yo prendo el conversor analógico digital, el dispositivo va a tardar un poco más. En vez de tardar 13 ciclos, va a tardar 25. Luego, una vez que ya está funcionando, cada conversión va a durar 13 ciclos de reloj, 2 por lo que sería la adquisición del dato, 10 por la conversión y uno más para el fin de conversión. Podemos observar aquí que va a haber una banderita DIF que se va a prender, que va a estar en cero y pasa a alto. Estaba en cero y pasa a alto cuando finaliza la conversión. Y cuando yo estoy trabajando con el formato simple de conversión, la conversión va a arrancar con la puesta en alto de un bit que se llama ADSC, que es el bit de comienzo de conversión. Y cuando termina la conversión, ese bit pasa a cero. Pasa a cero automáticamente. Al finalizar la conversión pasa a cero. Y el resultado pasa a guardarse en los registros ADCH y ADCL. Si yo estoy utilizando el formato de conversión de auto-trigger, o sea, en automático, por un disparo por algún evento, cuando se genere esa fuente de trigger de disparo, se va a resetear lo que sería el prescaler, o sea, para sincronizar con el ciclo, y arranca la conversión. Cuando finaliza la conversión, también se pone en alto la bandera DIF y se espera la nueva orden para la nueva generalización de la nueva conversión. Donde tener presente que aquí también se cumplen todos los tiempos de conversión, o sea, se cumple el tiempo de adquisición de datos, de conversión y fin de conversión. Por lo tanto, tenemos también 13 ciclos de reloj. Teniendo presente que aquí va a tardar medio ciclo más por el reset del prescaler y la sincronización de la conversión. La entrada analógica, como decíamos recién, internamente se la puede modelar como una fuente de corriente donde se conecta la señal analógica que yo quiero medir. Internamente podemos diagramarlo como que es un capacitor que posee una capacitancia de 14 picofaradios. Y este capacitor de adquisición es que yo necesito cargar para luego comenzar con la conversión. Entonces, en el tiempo de adquisición de datos, se realiza la carga de este capacitor. De ahí que la corriente que ingresa debe ser capaz de cargar este capacitor en el tiempo de adquisición. En esos 2 ciclos de reloj
de adquisición. De aquí está que este tiempo es el que yo debo determinar con mi prescaler para que sea suficiente para que la constante tiempo que se genera de carga del capacitor sea menos que ese tiempo y el capacitor se pueda cargar correctamente para realizar la conversión. Mi conversor en el Atmega 38 es único, o sea, tengo un solo conversor analógico digital, pero las entradas analógicas son varias. ¿Cómo puedo hacer para utilizar todas esas entradas si yo poseo un solo conversor? Bueno, tengo una entrada multiplexada. ¿Qué significa? Que yo tengo varias entradas y el valor a convertir lo voy eligiendo de las distintas entradas que poseo y convierto el valor. ¿Cómo hago para seleccionarlo? Por medio de los bits MUX que se encuentran en el registro ADMUX, en el cual me permiten seleccionar cuál es el canal que yo deseo. Por ejemplo, si yo deseo el canal analógico 3, voy a seleccionar el MUX 0011 para seleccionar ese canal y convertir de ahí. Obviamente aparecen algunos usos generales de la selección del canal, porque yo puedo seleccionar, por ejemplo, el canal tierra para asegurar el 0 volt, o puedo elegir el canal de tensión de referencia interna, el 1,1, o puedo elegir también el ADC8, que sería el sensor de temperatura interno. Son distintas cuestiones que yo puedo ir eligiendo de las distintas cosas. Pero tener presente que yo no puedo convertir más de una entrada al mismo tiempo. Para utilizar el conversor con diferentes entradas, primero voy a tener que elegir una entrada, convertir esa entrada, luego, una vez que finalice la conversión, elegir la otra entrada y volver a convertir la nueva entrada. Nunca puedo convertir todos los valores al mismo tiempo. El resultado de esa conversión se va a guardar en el registro ADC, que es un registro de 16 bits, por lo tanto todo va a estar formado con parte alta y parte baja. Ese registro ADC puede ser justificado a derecha y izquierda. ¿Qué significa? En nuestro caso, nuestro conversor es de 10 bits. Por lo tanto, va a haber 6 bits que no van a tener valor. ¿Sí? Que su valor va a ser nulo, va a ser 0. Entonces yo puedo justificar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que en el registro, en la parte alta, solamente queden guardados los bits de mayor peso, más significativo, y en el ADCL queden guardados los de menor peso. O puedo justificar hacia izquierda, donde en ADCH, que es el registro de parte alta, quedan guardados los 8 bits más altos, y en ADCL quedan guardados solamente los 2 bits más bajos. Esto me permite muchas veces utilizar, si yo quiero usar el conversor en formato de 8 bits, quiero usar el formato de 8 bits, solamente leo ADCH y eso ya me permite justamente tomar los datos y trabajar con 8 bits. En cambio, si yo quiero trabajar con los 10 bits, sí o sí voy a tener que trabajar en formato de justificación hacia la derecha. Esa justificación la elegimos por medio del bit adelar. Si está en 1 o está en 0, determinamos justamente la justificación. Recién vimos entonces que en el ADMUX yo podía elegir el canal, pero también existen otras cosas a elegir. Por ejemplo, la tensión de referencia con ref S1 y ref S0, el canal que queremos elegir y adelar, que era la justificación. También vamos a tener el registro de configuración ADC-SRA, que es el registro de control y estatus, donde van a estar las distintas habilitaciones. Por ejemplo, ADEM, que es el ADC Enable, que es justamente la habilitación del periférico ADC. Si el periférico yo lo deseo que esté apagado, ADEM lo coloco, o sea, ADC Enable lo coloco en 0 y el periférico va a estar apagado. Cuando yo coloque en 1, el periférico se va a encender para el uso del periférico ADC. Luego voy a tener ADC SC, que sería el inicio de conversión. Cuando yo quiero utilizar en formato manual de simple conversión, coloco un 1 aquí para que inicie la conversión. Tengo el bit ADAT, que sería justamente seleccionar que voy a usar autotrigger, o sea, una fuente de disparo para la conversión, o sea, una fuente de inicio para la conversión que no va a ser manual, sino va a ser automática. Y tengo lo que sería la bandera de conversión completa,
Si yo quiero utilizar una interrupción por conversión completa, la puedo habilitar justamente aquí con este bit, el bit de habilitación de interrupción. Luego acompañan los 3 bits del prescaler, donde yo seleccionaba el clock, la velocidad de clock del uso del periférico ADC. O sea, aquí selecciono cuánto voy a dividir la frecuencia de mi cristal para ser utilizado por mi ADC. Recuerden que esto iba muy relacionado con el tiempo de adquisición del dato, ¿sí? Yo tengo una alta impedancia de la fuente que me está entregando la señal analógica. Por ejemplo, imagínense, yo quiero tomar la conversión de analógica de un micrófono que me entrega muy poquita corriente. El tiempo de adquisición va a tener que ser más grande para que yo pueda cargar correctamente el capacitor de adquisición y pueda hacer una correcta conversión. También tenemos que estar presente que si yo voy a utilizar la interrupción, voy a tener que tener presente en el vector de interrupciones la posición propia de la interrupción de conversión. En este caso, en el Atmega 328, 0x002A, que es la posición de conversión completa en el vector de interrupción. Va a haber también un registro, que es el registro DIT R0, en el que permite seleccionar, desactivar o no el buffer digital del pin que estoy utilizando. Los pines analógicos que yo estoy utilizando en el Atmega 328 también pueden ser utilizados como pines digitales. Entonces, el microcontrolador me permite justamente deshabilitar ese buffer digital para que no consuma energía hacia la fuente de señal analógica. Entonces yo coloco un 1 en el pin que deseo utilizar como entrada analógica y desactivo el buffer digital. Luego viene el registro ADC-SRB, que me permite elegir la fuente de trigger que yo quiero utilizar. Si la fuente de trigger, recuerden que era la fuente que yo quiero usar para disparar mi conversión. También tenemos aquí un bit que en este caso no lo estamos viendo porque forma parte de lo que llamamos el comparador analógico. Recuerden que este periférico también tiene una parte de comparación analógica y lo podemos activar desde aquí. Vamos a ver un ejemplo, el uso de un potenciómetro, o una resistencia variable que está conectado a un pin, en este caso al pin 0, a la entrada analógica 0 de nuestro microcontrolador. El Atmega 328 en formato DIP posee 6 entradas analógicas. Luego ese dato lo vamos a enviar hacia la PC para verlo al valor digital que acabamos de la conversión. Tener presente que para el funcionamiento de este ejemplo vamos a utilizar las funciones vistas en el video de la subrutina de división y vamos a usar un timer que cada un segundo tome el valor. Por lo tanto, ver los videos de subrutina de división y timers para comprender correctamente todas las funciones que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el modo polling. Recuerden que el modo polling era justamente estar viendo la bandera. En este caso vamos a estar viendo que finalice la conversión. Entonces, ¿cómo funcionaría nuestro ejemplo? Configuramos nuestro microcontrolador con timer 1 a 1 segundo, la UART a 9600 audios, 8 bits de datos sin paridad y un bit stop. Y configuramos la ADC para que funcione sin interrupciones, ¿sí? Y entonces cuando suceda la interrupción de 1 segundo en el timer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar la conversión, vamos del inicio de la conversión. Recuerden que ADSC es el bit de inicio de conversión. Damos inicio a la conversión. Y nos quedamos esperando acá mientras ese bit esté en 1. Recuerden que cuando termine la conversión, el bit ADSC vuelve a 0. Entonces finaliza la conversión. Cuando finalice la conversión, enviamos por la UART el valor obtenido en el ADC. Y lo vemos en la pantalla de la PC. Luego cargamos nuevamente el valor del TCNT1 para volver a registrar 1 segundo y finalizamos la interrupción. Si miramos el código que acabamos de nombrar, tenemos todo lo que se referiría a nuestro código de configuración general, configuración de puntero de pila,
configuración de la UART, configuración del timer, ¿sí? Y la inclusión de la biblioteca de división que habíamos visto en los videos pasados. Y luego de eso agrego la configuración de mi ADC. ¿Qué es lo que voy a configurar en mi ADC? Voy a configurar la tensión de referencia, por eso elijo 1, colocar un 1 en ref S0 para que la tensión de referencia sea ABCC. Prendo el conversor, doy inicio a una conversión y elijo en el prescaler, que voy a elegir el prescaler, una división por 64. Como no voy a usar AutoTrigger, pongo en 0 al registro ADC-CRB porque no voy a usar fuente de trigger, fuente de disparo especial. Y coloco un 1 en el pin analógico 0, simplemente en el registro DIT R0 para apagar el buffer digital. Lo que vimos hoy. Activo la interrupción y pongo mi programa en un ciclo infinito, ya que cuando se ejecute la interrupción de un segundo establecida por el timer, ahí voy a hacer la conversión. Se ejecuta la interrupción de un segundo y comienzo el ADC en modo pooling. ¿Qué es lo que hago? Yo tengo que ver la bandera. Tengo que inicializar acá en un segundo, tengo que inicializar la conversión. Para eso necesito modificar el bit ADSC. Entonces, ¿qué hago? ADSCRA no es un bit que está al alcance de las instrucciones de modificación de bit. Entonces, ¿qué hago? Primero la cargo en un registro de uso general. La cargo en un registro de uso general. Coloco en 1 ese bit sin modificar los demás. Y luego escribo el ADSC, dando inicio a la conversión. En ese momento entonces ADSC queda en 1. ADSC queda en 1. Luego, ¿qué hago? Quedo esperando a que se ponga en 0, ¿sí? Con la instrucción SBRC, que significa ver si está en 0 el bit ADSC. Quedo continuamente esperando. Queda en este ciclo acá mientras el bit está en 1. Cuando se pone en 0, ¿qué va a pasar? Va a saltar aquí. Voy a cargar en R24 y R25 los datos de ADCL y ADCH. Tener presente que siempre debemos leerlo en este orden a los registros para que no se genere un bloqueo del conversor. Y llamo a la función cal desarmar y enviar, que lo que hace es desarma en unidad de mil, centena, decena y unidad el dato dado por el conversor, porque recuerden que el dato va a ser un conversor de 10 bits, va desde 0 hasta 1023. Me lo desarma en 4 caracteres y me lo manda por el puerto serial para que yo lo pueda ver en la computadora. Y eso va a estar sucediendo cada un segundo. Entonces el modo polling me permite eso, a tomar el dato, desarmarlo en esas 4 cifras y mandarlo. ¿Sí? Recuerden, el modo polling significaba que yo me quedo esperando viendo una bandera. En este caso, ¿cuál es la bandera, el bit que estamos viendo? El bit ADSC. Otra forma de utilizar el periférico hubiera sido por una interrupción de conversión completa, y lo podemos utilizar también ya configurando con un AutoTrigger, también utilizando el timer 1. La configuración es la misma, la única diferencia que va a cambiar es que configure el AutoTrigger y la interrupción. Mi código va a estar ahora ubicado en la interrupción de ADC completa, ¿sí? Entonces, el inicio de ese ADC, ¿qué hago? Cuando finaliza la conversión, llamo a la biblioteca que acabamos de decir recién de desarmar y mandar el dato, y lo mando y lo veo en la PC. ¿Cuándo se inicializa la conversión? Cada un segundo, porque ponemos como fuente de generación de conversión al timer 1. Vamos a ver un poquito este código. La misma configuración de hoy, salvo que ahora en el ADC habilitamos la habilitación de AutoTrigger y también habilitamos la interrupción de conversión completa. Y obviamente tenemos que poner qué fuente de AutoTrigger vamos a usar. En este caso, estamos usando la fuente de AutoTrigger timer 1.
Y ponemos la función. Tenemos la función a utilizar de interrupción, donde simplemente guardamos, salvamos registro de estado para evitar cualquier pérdida en lo que son las operaciones. Cargo el registro R24, R25, que es lo que quiero mandar, y llamo a la función desarmar y enviar. ¿Sí? Recuerden que en el comentario del video va a estar todo este código cargado con un enlace a un repos en GitHub. Bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona este código. Podemos observar que tenemos el código escrito en Admin Studio. Que es el código que está cargado en el repos. Lo pueden descargar. Obviamente acá están las funciones de init timer, configuración del timer, desarmar y enviar, enviar por la UART y init de la UART. Esos son todos los parámetros que nosotros utilizamos, que lo hemos visto en videos anteriores, por lo tanto no lo tenemos en detalle. Y está la parte central, que es la configuración del ADC. Lo cargamos en el microcontrolador. Cargamos el microcontrolador y luego lo conectamos a un terminal serial. Haremos un terminal serial y vemos que nos llega un valor correspondiente a la conversión de la posición del potenciómetro, la resistencia variable. Si yo empiezo a mover la resistencia variable, vamos a ir viendo cómo ese valor empieza a cambiar. Empieza a cambiar, podemos ver cómo va cambiando el valor a medida que yo voy moviendo el potenciómetro. Obviamente la conversión es de 4 cifras, o sea va de 000 hasta 1023, ya que la conversión es de 10 bits. Estamos utilizando el registro ADCH y ADSL y podemos ver cómo se mueven los distintos valores. Bueno, espero que se haya entendido el funcionamiento de este periférico. Estoy atento a todas las consultas y recuerden que en el comentario se encuentra el enlace al repo para poder descargar este código y poder probarlo y ir variando las distintas configuraciones a ser usadas.